En el video de hoy vamos a hablar de las dodecatemorias o 12 partes, que es una técnica helenística muy popular, se está volviendo últimamente, tanto así que la he visto aplicada a cosas que inimaginablemente pensé que las iban a aplicar, como a una carta mundial. Increíble. Así que dije, bueno, puesto que se está popularizando una técnica helenística y yo soy astróloga tradicional, qué mejor que enseñar su uso como corresponde. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a los hechos. La primera pregunta es, ¿qué son las dodecatemorias o las 12 partes? Las 12 partes es la subdivisión de cada uno de los signos del zodíaco en 12 partes. No hay mucha vuelta que darle. Generalmente esta subdivisión es de 2,5 grados cada uno. Esto crea una especie de microzodíaco de 12 pequeños signos dentro de cada uno de los 12 signos más grandes del zodíaco. Y en total nos da un resto de 144 subdivisiones. Los 2 primeros grados suelen corresponder al mismo signo. Por ejemplo, la primera dodecatemoria de Aries es Aries, la primera de Tauro es Tauro, la primera de Leo es Leo. Y los subsiguientes signos corresponden a los signos que siguen. Por ejemplo, la segunda dodecatemoria de Aries evidentemente es Tauro, la tercera es Géminis, la cuarta es Leo. Siguen el orden zodiacal. ¿De dónde surgió esto? ¿Cuál es la historia de las dodecatemorias? Su origen se puede rastrear a la época mesopotámica. O sea, es muy antigua esta técnica, definitivamente. Y han sobrevivido algunas fuentes en donde se puede rastrear esta técnica, que son fuentes cuneiformes tardías. Todas las imágenes que estoy poniendo en el video son aproximadas porque no tengo las imágenes específicas. El término acadio para las partes del microzodíaco es situ, que significa compartir. O sea, ese término utilizaban ellos para referirse a estas 12 partes. Pero en este contexto, en el que ellos lo utilizaban, evidentemente estaba centrado específicamente en las 12 partes del signo zodiacal. El uso de dodecatemoria en textos astrológicos babilónicos está relativamente muy bien documentado. Por suerte, encontré bastante fuente. Una representación gráfica se puede observar en varias tablillas seleucidas de Uruk. En estas tablillas hay una observación sobre un eclipse lunar en Virgo que va seguida de una representación iconográfica de algunos elementos relevantes para la observación. Y debajo del dibujo hay un registro dividido en las 12 partes en las que se han inscrito los nombres de los signos zodiacales. Las 12 partes comienzan con Virgo a la izquierda y terminan con Leo en el extremo derecho. Cada parte es, por lo tanto, la 12ª parte del signo zodiacal de Virgo. Y las partes están asociadas además con una ciudad, algunas plantas, árboles y piedras también, escritas en registros correspondientes debajo de los de la dodecatemoria. En otras fuentes en las que se documenta la conexión entre la astrología y la magia, se asignan conjuros también a las 12 partes. Esto se ha demostrado o se ha mostrado en Neugebauer y Sat. Estos 2 textos proporcionan evidencia adicional de que el método griego de calcular las dodecatemorias se basaba en el método reflejado en el material cuneiforme. Más adelante en el tiempo, en la astrología griega, las dodecatemorias tenían la función de modificar aún más la influencia de un planeta. Su influencia se determinaba no solo por su ubicación en un signo particular, sino además por su ubicación en el signo de la dodecatemorian o dodecatemorion, se decía en Grecia. Desarrollos posteriores en la astrología helenística llevaron a la subdivisión de los signos zodiacales en porciones adicionales. Las 3 partes de 10 grados, que son los decanos. De esta manera, los 36 decanos de los relojes estelares egipcios se pusieron en una relación fija con los 12 signos babilónicos. ¿Vieron qué interesante que es darse cuenta que la astrología es una construcción histórica? Porque hay algunas corrientes contemporáneas que nos quieren dar a entender que la astrología se resetea, ¿no? Como que hasta Mesopotamia, reset. Hasta Grecia cae el Imperio Romano, reset. No, la astrología es una construcción histórica.
Y esto lo podemos ver no solamente a través del descubrimiento arqueológico, que conlleva además después su análisis histórico, su análisis antropológico, sino que además lo podemos ver en la misma bibliografía de nuestra disciplina. En la astrología de la India se encuentran muchas más subdivisiones de los signos, para los que conocen sobre la astrología védica. Los indios, por ejemplo, lo dividen en 19 porciones diferentes y son en órdenes variables. Hola, Mariela, editora del futuro. Bueno, miren, estuve hablando con una amiga que hace védica y me estuvo explicando que la división de 12 signos en astrología védica se llama Dawasas. Ay, nunca me sale el nombre. Dawa-dasamsa. Lo que nos ayuda es saber a los parientes en la carta natal. Y también investigando, lo que estuve viendo es que lo usan en el cálculo de la vida. Así que bueno, sigan viendo el video. Las dodecatemorias o duodenarias también las pueden encontrar así. De hecho, en español no suele mucho utilizarse dodecatemoria, se suele encontrar como 12 partes o duodenarias. Fueron utilizadas por prácticamente todos los astrólogos helenísticos y de hecho más adelante por los astrólogos medievales. Por ejemplo, las pueden encontrar en Doroteo de Sidón, en Ptolomeo, en Vitus Valens, en Firmicus, Hefesto de Tebas, en Rhetorius, y más adelante en el tiempo la van a encontrar también en Sal, por ejemplo. ¿Cómo se usaban estas 12 partes? Bueno, Firmicus nos dice que estas subdivisiones podían proporcionar información oculta sobre ciertos emplazamientos en la natal. Algunas personas piensan que a partir de estas se puede encontrar toda la esencia de la carta y afirman que todo lo que está oculto en la carta puede ser revelado por las duodécimas partes. La duodécima parte de la luna daba indicaciones sobre el sexo físico de la persona. La duodécima parte del sol daba indicaciones sobre el ascendente cuando éste era desconocido. La duodécima parte del ascendente revelaba pensamientos e intenciones. La duodécima parte da información adicional sobre los significados planetarios que están a la par con las posiciones natales del planeta. En la interpretación natal, varios pasajes dan reglas aparentemente complicadas, no son muy complicadas, pero los principios son muy simples. Primero, queremos que las duodécimas partes de los significados primarios de la vida, que son las luminarias, el ascendente y el lote de la fortuna, estén en signos donde haya fortunas, pero no haya infortunios. Como les muestro en la imagen, espero que sea representativa. También queremos que estén en casas o en lugares buenos, como en esta carta que les traje de muestra, en donde podemos ver el sol, que se los apunté con una flecha, en la casa 7, es la dodecatemoria del sol que está en la casa 7, está angular. También tenemos el punto de la fortuna angular sobre el medio cielo. Evidentemente, por ejemplo, acá la luna quedaría en un signo que es cadente, queda en la casa 3, no cumpliría con lo que se espera que cumpla. Y el ascendente nos quedaría sucedente en la casa 2, que tampoco sería la condición que esperamos, pero ya que esté el sol y que esté el punto de la fortuna, es un indicador bastante poderoso, vamos a decirle. Punto 2. Que esto se los voy a mostrar con la próxima carta, que es con los infortunios, ¿no? Definitivamente. Nosotros no queremos que las dodecatemorias miren a los infortunios. Nosotros queremos que los planetas estén, como en este caso en esta carta, que estén mirando a las fortunas, pero no a los infortunios. En esta carta tenemos a un sol que está mirando a Júpiter, a Venus, en este caso también está mirando a Marte, pero no está mirando, por suerte, a Saturno, este sol. Tenemos a una luna que está mirando también a Marte, también está mirando a Júpiter, a Mercurio y a Venus. Lo que queremos es que miren o hagan aspecto a las fortunas, no a los infortunios. En este caso, por ejemplo, está también mirando a Marte. Y encima por oposición, que no es lo que queremos, pero por otro lado, como sabemos todos en astrología, tenemos que ver la determinación local, tenemos que ver la dignidad esencial, así que se puede matizar. Además es un Marte que está exaltado.
Por otro lado, el punto de la fortuna lo tenemos recibiendo aspecto, en este caso, del Sol y la Luna. El Sol y la Luna son fortunas también para la astrología. Y también lo tenemos mirando a Saturno. Lo bueno es que es en una posición de sextil, entonces no es tan perjudicial como este Marte que está mirando a la Luna. No sé si soy clara en esto, espero ser clara en este punto. Que esté mirando a las fortunas significa que nos va a traer fortuna, éxito, felicidad, nos trae vida. Es muy, muy importante que esté mirando a las fortunas. Lo de categoría de esta carta, además tenemos el ascendente en Géminis, está mirando a las luminarias y además está mirando a Saturno. Si estamos buscando temas específicos como el padre, encontramos la duodécima parte del Sol. En este caso, en esta carta, estamos mirando que la duodécima parte del Sol está en Escorpio. Un padre con un submatiz de Escorpio. Después estamos buscando sobre la madre, información sobre la madre, vamos a mirar a la Luna. Y así sucesivamente, ¿no? Si estas duodécimas partes caen en signos con los infortunios, o en lugares malos, o en signos perjudicados por una cuadratura u oposición de los infortunios, traen infelicidad y desgracia en estos temas. Esta carta en particular que les estoy mostrando acá, no solamente tenemos a una luna que por Dodecatemoria está haciendo un aspecto de oposición a Marte, que puede traer alguna desgracia con la madre, pero definitivamente, sino que además en su natal nos vemos a una luna que también está siendo afectada por Marte por una cuadratura. Vieron que en su natal tiene la luna en Aries cuadrando a Marte en Capricornio. Lo bueno y el matiz que veo es que tenemos a una fortuna, no lo mencioné antes, que es Júpiter, que está exaltado en estado de categoría, aunque no se toma estado de categoría por dignidad esencial. Pero definitivamente lo tenemos presente en el análisis, que un Júpiter en esta posición, sumando el testimonio de un Júpiter natal también fuerte, nos puede ayudar un poco a compensar este problema que tenemos con la luna. Bueno, claramente esto nos va a mostrar que si hablamos de la madre de esta persona, es una madre bastante violenta de alguna manera, ¿no? Y una madre que puede ser incluso agresiva con el sujeto en cuestión, ¿no? Del que estamos hablando. Nos sirve para sumar testimonios la dodecatemoria. Es una forma de sumar testimonio. Del mismo modo, la duodécima parte de los infortunios van a transferir algo de su desgracia allí. ¿Y esto cómo lo vemos acá? Bueno, en esta carta vemos que esta persona tiene los infortunios en la casa 11. Tenemos a Marte y a Saturno. Entonces, este Júpiter que está acá en esta posición está recibiendo también estas aflicciones, ¿no? De Marte. Y este Mercurio de Saturno. ¿Cómo lo podemos interpretar a esto? Como por ejemplo que estos infortunios vienen a dañar un poco, ¿no? El trato con quienes protegen a la persona en cuestión que es portadora de esta carta. También vienen a dañar quizás sus grupos, a que ella tenga problemas en los grupos de pertenencia, problemas de cosas de sufrimiento, de agresividad, de discusiones violentas quizá, pero también nos puede traer problemas con lo relativo a la casa 2. Quizá esta persona obtiene dinero, le va bien obteniendo dinero, pero lo gasta mucho, o se siente fustigada, ¿no? Porque miren, tenemos un Saturno que está en la 12ª parte de Mercurio, que Mercurio es regente de la 2 de la carta y asimismo regente del ascendente de la dodecatemoria. Ya los estoy mezclando. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, esta persona se ve como dañada, compungida, herida en relación a la ganancia de la plata, ¿no? Quizá le cuesta, trabaja mucho. Saturno es un poco de significante, no solamente miedo, fobia, también del esclavismo. Una persona esclava para conseguir dinero. Un trabajador. Además, Saturno se exalta en la 6 de esta carta. Una persona que claramente quizás se autosometa al esclavismo. Recordemos de nuevo, esto nos da información adicional, una subtrama de lo que tenemos en la carta, ¿no? Una persona que se debe sentir muy apurada por conseguir plata, por trabajar muy duro, autoesclavizarse, o sentir que la plata no se le derrocha lo suficiente, como que no tiene tanto como quisiera. Ese tipo de información nos da, ¿no? Algo un poco más subjetivo, un poco más psicológico de cómo afecta a las personas. Uno de los usos más útiles de las dodecatemorias es la interpretación de la cognición.
como les decía, la subjetividad del consultante. Este uso era muy común en las cartas de consultas horarias, ¿no? Y es un uso que lo creó Hefestio de Tebas, que era un astrólogo indio. Estos textos de Hefestio de Tebas los toma Mayalá y los empieza a utilizar él mismo para las cartas horarias. Lo que decían era que la duodécima parte del ascendente lo que nos muestra son las intenciones reales, ¿no?, que tiene el nativo. Es como para ver qué te preocupa realmente, qué es lo que te está pasando. En la interpretación de los pensamientos, así se llama esto, observamos que la duodécima parte del ascendente en la carta de la pregunta nos va a decir qué es lo que está pasando por la mente entonces del consultante. Y los astrólogos medievales, vivos ellos todos, utilizaban esta técnica como para sorprender al cliente. Como que decían, bueno, a ver, lo miro. Ah, vos estás pensando en esto, vos pensás esto. Y la gente se decía, sí, me siento reidentificado. Sí, es eso realmente. Como pasa ahora con la astrología moderna, básicamente. Utilizaba a su favor el astrólogo como para acomodar, ¿no? Para un poco para darle confianza al consultante. Calculo yo, ¿no? Pero también esto nos servía y les servía a ellos para ver si realmente acá había un problema o estaba chamullando. O sea, ¿vos realmente estás preocupado por esto? ¿Cuál es tu verdadera intención? Nos ayuda también para ver si la pregunta está bien fundamentada. O sea, vos realmente es como que nosotros ahora, los astrólogos que nos dedicamos a horaria, levantamos una horaria y vemos cómo está la decatemoria del ascendente y ahí nos vamos a enterar si la pregunta tiene que ser respondida o no, o si está preguntando para paviar, básicamente. Esto nos ayuda también a nosotros, a los astrólogos tradicionales, en estas discusiones que siempre nos armamos de la pregunta es real, la pregunta está bien fundamentada. Si vos no sos partícipe de la pregunta, tenés que preguntar, y muchos cuestionamientos que nos hacemos los astrólogos tradicionales, que hacemos horaria, a la hora de saber si levantamos o no levantamos la pregunta. Por ejemplo, cuando nos tocan cartas con ascendente más adelante de los 25 grados, los 5 últimos grados del ascendente tardío o ascendente temprano. Esto nos suma, o cuando la luna está vacía de curso. Creo que esto nos ayuda para acomodarnos por lo menos mejor los astrólogos a la hora de ver si ese tipo de cartas las tomamos o no las tomamos. Y ahora yo les tengo un ejemplo acá con este mismo cuestionamiento de una carta de una mujer que tiene a su hijo que quiere ir a estudiar a otra ciudad. Pero ¿qué dice esta mujer? Tienen problemas económicos. Entonces, no le puede dar esa chance de irse a estudiar a otro lugar, aparentemente. Al menos es lo que piensa. Entonces levantamos una carta horaria en donde pregunta, ¿mi hijo se va a ir a estudiar a otra ciudad? Bueno, en este caso, el hijo no parece que se va a ir a estudiar a otra ciudad. Bueno, tenemos a una luna que está haciendo una cuadratura con Marte, que es el primer aspecto que va a ser de cuadratura con Marte, que sería, en este caso, regente de la casa 9. Eso es suficiente respuesta para darle a esta persona de que su hijo no se va a ir a estudiar a otra ciudad. Pero además tenemos después a la luna que va a hacer una cuadratura con el sol. Entonces no pareciera. Pero ¿qué es lo que esconde esta pregunta? Esta pregunta está escondiendo a un regente del ascendente que está en la casa, vamos a decirle 11, con una determinación local que vendría a estar dispuesta por Saturno en la natal, que está en la 12, y lo que nos oculta es sufrimiento de esta persona, es carencia, es pérdida, es el sentir. La casa 11 es la casa de nuestros protectores, nuestros aliados, ¿no? Y esta persona no está siendo lo suficiente, o esta persona siente que no es lo suficiente como para poder darle a su hijo las posibilidades de que se pueda ir a estudiar a otra ciudad. Es por eso que tenemos como subsignificante una persona que está bastante afligida, dolida por este asunto. Pero al mismo tiempo, no sé, yo también evaluaría que tenemos a Mercurio, la decatemoria de Mercurio, también sobre este punto. Y Mercurio es regente de casa 4. Nos ayuda a sumar el testimonio. Mercurio también es regente de casa 7. Es el otro. Creo que esas múltiples cuestiones hacen que esta carta horaria sea válida, a pesar de estar en ascendente tardío. Claramente podemos ver que esta persona siente mucha responsabilidad por su hijo, porque su hijo pueda estudiar, pero siente que no le puede dar los medios para estudiar, siente preocupación alrededor de darle los medios para estudiar. Claramente es una persona que está afectada por esta situación. ¿Qué es lo que no nos está diciendo? Es lo que se sublee. La carta natal nos está mostrando la situación. Ella pregunta, ¿mi hijo se va a ir a estudiar? No, a otra ciudad no se va a ir a estudiar. La subtrama de esto es entender que esta persona está súper preocupada por esta situación de su hijo. Siente que no le puede dar
la capacidad de que vaya a estudiar, le da miedo esa situación, siente que todo depende de ella. Por eso tenemos a regente de 4 y de 7. Ahí donde está la dodecatemoria del ascendente, que es su hijo en este caso, y dice, uy, no puedo, no me da, no llego. Esa es la situación en definitiva. Y como dato adicional que salió en esta horaria, la dodecatemoria de la casa 5 está en la casa 9. Que es el hijo que se quiere ir afuera. Me quiero ir de este lugar para estudiar en esta otra ciudad. Ustedes pueden utilizar también esta técnica de esa manera. A ver si le suman algún dato más utilizando regencias. Prueben. ¿Viste cómo es esto? Prueben. Otro uso que le podemos dar a esto, cuando nosotros estamos analizando cartas horarias, si por ejemplo me voy a mudar a otro lado, el regente de la 1 debería estar en la 4, la dodecatemoria de la 1 tiene que estar en la 4, y si no está tiene que estar conjuntando al regente de la 4, y así vemos si ocurre o no ocurre. En el ejemplo anterior de la carta, por ejemplo, que se está preguntando si su hijo se va a ir a estudiar a otra ciudad, la dodecatemoria de la casa 5 está en la 9. Entonces nos está confirmando como que es válida la pregunta. Recuerden que más allá de hacer estos análisis, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es la validez de la pregunta y la subtrama del asunto. Lo que nos va a responder si se va o no se va es la carta. La carta nos está diciendo, no te vas a ir. No te vas a ir, esa luna. El próximo aspecto que hace es una cuadratura con Marte. Es muy raro que te vayas a ir por esa cuestión. ¿Para qué no se usa la dodecatemoria? La dodecatemoria no se usa en cartas mundiales. Totalmente prohibido utilizar una dodecatemoria en cartas mundiales. ¿Por qué? Porque es lo más aproximado que tenemos a un análisis subjetivo en la carta natal de la tradición. La dodecatemoria nos muestra intenciones ocultas del consultante, nos muestra lo que subyace al consultante, esos pensamientos que tiene el consultante, y eso no se aplica a un país. No se puede aplicar a un país, no corresponde a la astrología mundial. Y tampoco se utiliza separada de la carta natal. No podemos utilizar una dodecatemoria o esta técnica separada de la carta natal, porque lo que nos ayuda es a darnos más información sobre los planetas de la natal. Es una técnica que da información adicional. Es como si utilizáramos, por ejemplo, los decanatos sin utilizar la carta. Figúrense de esa manera. No nos sirve, tenemos que utilizar la carta entera. Nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos utilizando, nosotros utilizamos los astrólogos tradicionales, los temperamentos. Sumarle la dodecatemoria a los temperamentos es una forma, ¿no?, también de ver un poco el tema de la personalidad del individuo o completar, ¿no?, la parte del temperamento. Está muy bueno, es una técnica muy buena. Yo lo que he leído, por ejemplo, de Dykes es que él dice que no pone las manos en el fuego por la técnica, pero que igual hay que experimentar. Definitivamente sí existe, y si la vienen utilizando desde Mesopotamia, para algo nos debe servir. Abajo les dejaré las fuentes de las cosas que estoy diciendo, como para que ustedes puedan encontrar los libros donde esto está escrito y puedan ustedes mismos ver de qué manera se utilizaba. Así que abajo les voy a dejar los capítulos de los libros a donde está citada esta técnica y la forma de uso de la técnica. Recuerden que la mayoría son libros en inglés, porque no hay fuentes en español, a no ser en Ptolomeo, que eso lo van a encontrar en español, y Firmicus lo van a encontrar en español. El resto no se encuentra en español, se encuentra en inglés, les aclaro. Y los libros que les voy a dejar de fuentes son las traducciones que hizo Benjamin Dykes. Así conocen un poco más la técnica. Y bueno, al fin subí un video. Hacía mucho que no subí un video, pero bueno, me llevó bastante preparación esto. Así que bueno, espero que les haya gustado. Déjenme en un comentario, me ayudaría mucho si le dan like al video o si reaccionan o comentan, así el algoritmo lo mueve y se hace más popular y lo mira más gente. De hecho, hasta que insulten me sirve. O sea, cualquier cosa me sirve mientras reaccionen al video. Así se mueve el algoritmo. Les hablo de Dama del Tiempo, astróloga tradicional. Les dejo un saludo a todos.